Sí. Pues este es el quinto sermón sobre la carta de Pablo, iba a decir la carta de Pablo a Santiago, ¿no? Es la carta de Santiago, que era hermano del Señor. ¿Acordáis que en algún momento fue crítico con él, con el resto de sus hermanos, y no entendían lo que Jesús estaba haciendo hasta después? Pero después formó parte, con su madre y sus hermanos, del primer grupo de creyentes en el aposento alto. Y ya hemos dicho, van 4 sermones previos, que esta carta es una carta muy práctica. Muy práctica. Es teología práctica, aplicada al día a día de los creyentes. Y hoy pues nos toca este texto que ya se ha leído, capítulo 4, versículos del 1 al 12, y que vamos a ir explicando. En primer lugar, en esta parte de su carta, Santiago siempre se dirigió a su público, a quien dirigía la carta con expresiones muy cariñosas: queridos hermanos, hermanos míos. Y sorprende que en esta parte lo haga con una dureza tremenda. Es un lenguaje fuerte, puede sonar hasta insultante en algún momento. Y es curioso porque además sigue directamente al último versículo del capítulo 3, donde dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces está hablando de paz y de pronto arremete contra alguien. ¿Saben que cuando aquí se predica, para quién predica el predicador? O sea, para ti. Y antes el predicador, Dios le ha predicado a él. Y como ustedes saben, a mí me gusta cuando predico decir nosotros, implicarme, ustedes y yo también. Entonces son palabras que Santiago dirige a la iglesia. Evidentemente unos serán más afectados que otros. También él había estado hablando de lo dañino que es la lengua, que puede ser muy perjudicial, que puede hacer mucho daño. Y ahora los va a llamar codiciosos. Les va a decir matáis. Los va a llamar adúlteros. Habla o los acusa de pelear y de guerrear entre ellos, de que no oran, y si oran, que oran mal. Bueno, pues es un pastor de estos, de los contundentes, ¿verdad? Claro, creo que todos entendemos que cuando les habla de matáis, no está hablando de que matan con el cuchillo o estrangulando un hermano al otro. No creo que eso se dio en la iglesia primitiva. Aquí tampoco se da, gracias a Dios. Hay algunos lugares donde ha habido tiros en iglesias, pero bueno, aquí gracias a Dios no. Entonces está usando un lenguaje figurado, porque como ustedes saben también que leen la Biblia, porque leen la Biblia, ¿verdad? ¿Han leído alguna vez la carta primera de Juan? ¿Quiénes han leído la primera carta de Juan alguna vez? Parece que algunos nunca. Pues allí hay un versículo que dice que todo aquel que odia a su hermano es homicida. Entonces Santiago seguro que estaba hablando a gente que algunos de ellos había como rencores, había odios, había cosas que es como si mataran, porque aquí lo dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:15. Vale. Después también la Biblia nos enseña lo que es el adulterio espiritual. Además lo va a decir después. Ser infiel a Dios, amando más el mundo que a Él,
Dios lo considera como un adulterio espiritual. El libro de Oseas, del profeta Oseas, es un libro muy gráfico en este sentido. Al punto que Dios le pide al profeta que se case con una mujer que lo iba a engañar. ¿Verdad? Dice con una prostituta, pero no es que Oseas se tuviera que casar con una mujer que ejercía la prostitución, sino que se iba a casar con una mujer que lo iba a engañar. ¿Por qué? Porque Dios quería ilustrar, ¿verdad?, con el adulterio de la mujer de Oseas, el adulterio espiritual de Israel como pueblo de Dios respecto a Dios. Entonces, en ocasiones somos homicidas espirituales y en ocasiones podemos ser adúlteros espirituales porque somos infieles a Dios. Por eso va a decir, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ese es el adulterio espiritual. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Se habla en la Biblia de un Dios celoso. Y yo siempre he dicho aquí que el lenguaje bíblico es un lenguaje analógico para que entendamos algo. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es celoso? Entonces ser celoso es bueno. Es que lo de los celos se puede entender de distintas formas. Pero Dios es celoso en el sentido que Dios quiere que tú seas fiel con Él. ¿Sabes por qué? Antes lo ha dicho, creo que Esther, ¿no? Que no es que Dios quisiera, véngase yo el grande. No. Es que honrar a Dios te beneficia. Honrar a Dios te hace feliz. Estos jóvenes han dicho, tienen en el corazón tienen al Señor, han expresado a su manera, con sus capacidades, sus sentimientos, hasta han llorado, ¿verdad? Entonces, tener al Señor te beneficia a ti. Te beneficia a ti. Dios no necesitaba a la humanidad. Hombre, es que Dios necesitaba a alguien a quien amar, pero ya se amaban entre ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios creó este universo y este mundo porque sí, porque querían que alguien más, que la Trinidad se beneficiara de su amor y de su gloria. Y eso somos nosotros. Aleluya. Ahora, debía de haber alguna razón. Yo digo que ¿por qué Santiago utilizaría ese lenguaje tan agresivo, tan duro? Este discurso sigue a todo lo que ya había dicho antes. Recordad que estamos siguiendo una serie de predicaciones sobre un libro completo, una carta entera. Y la carta entera tiene una estructura, tiene un contenido, tiene una secuencia. Lo primero que predicamos sobre la tentación y la prueba, ya lo predicamos. Después hablamos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Después Santiago va a hablar de la fe de verdad, no la que uno proclama, tengo tanta fe, yo soy un creyente maravilloso, soy buenísimo, soy extraordinario. No es eso lo que vale, sino que la fe genuina va acompañada de obras coherentes con lo que uno dice. Y por último, la otra vez predicamos de la sabiduría de lo alto en contraposición a la sabiduría de origen carnal, incluso diabólica. Ahora, ¿no será que Santiago estaba ya un poquito harto de hablar de cosas, de ministrar y de no ver respuesta adecuada y ya tiene que empezar a usar palabras un poquito más fuertes? A veces los predicadores somos tentados, lo que pasa es que nos retenemos, porque en aquel medio al que él estaba ministrando, pues había muchos o algunos aquejados de pura religiosidad. Es una enfermedad espiritual, la religiosidad, que lo único que trata es de la apariencia de piedad, habla la Biblia, apariencia de cristiano, pero en la profundidad no hay nada. Y ahora, ¿y nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque, hermano, todo lo que está en la palabra de Dios o se relaciona con nosotros o bueno, es pura teoría.
¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué nos afecta? ¿Cómo apela esto a nuestra propia situación espiritual? Y ahora viene aquí donde está el origen. Por eso esta predicación la he titulado La frustración y sus resultados. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, es decir, no oráis. Y si oráis, pedís, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto es pura frustración. No tenéis, nada podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis, no recibís y me siento frustrado. No funciona, el cristianismo no me funciona. Y tantas cosas que no funcionan. Y me siento muy frustrado. Y cuando me siento muy frustrado, reacciono. Pablo dice, ¿verdad?, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Por qué algunos cristianos viven vidas tan miserables? ¿Por qué algunos cristianos se encuentran tan frustrados en su vida espiritual cuando vivir con Cristo es lo mejor? Cuando vivir con Cristo es ser triunfador. Cuando vivir con Cristo es vivir vida abundante. Cuando tener al Señor es gozo, alegría, bendición para mí, para los que me rodean. Entonces, ¿por qué vive frustrado? Pues ahí te lo está diciendo. Y Santiago pretendía que los hermanos se fijaran en sus propias frustraciones. Por eso nosotros también debemos de fijarnos en nuestras frustraciones. Si lo que sembramos en nuestra vida espiritual es simplemente para lo humano, el lenguaje bíblico dice lo carnal, pero como aquí eso de lo carnal nos parece que es para otros, que eso no es. Bueno, si nada más siembra en el campo, en el terreno, en el dominio de lo humano, ¿qué vas a cosechar? Humanidad. Y perdonadme que lo diga, pero la humanidad está muy mal. Lo humano está demostrando ser, pues lo que está demostrando ser. Y por eso, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De las frustraciones. Los conflictos que aquí se dan vienen de la frustración de unos y de otros. ¿Qué sembramos nosotros? ¿Sembramos para la carne? Si sembramos para la carne, es decir, para lo humano, para lo meramente natural, cosecharemos frustración. Aquí dice corrupción, pero es lo mismo. Frustración en tu vida. Y es importante analizar esas frustraciones nuestras para que veamos, para que podamos descubrir realmente cuáles son dónde está la raíz de esas reacciones negativas que tantas veces manifestamos. Y si descubres y analizas, puedes evitarlas. Porque los resultados de eso son malos. ¿Cuáles son esos resultados? Pues ya los ha estado mencionando. Primero, desarrollamos codicia. ¿Sabe lo que es codicia, verdad? Es querer más, es la insatisfacción permanente. Pensamos, codicia es que yo desee tener millones, que yo desee que me toque la lotería, que yo desee tener un yate, que yo desee tener 7 casas. Eso es codicia, claro, pero la codicia empieza manifestándose a niveles bastante más humildes, más bajos, más naturales. Y el estar insatisfecho con lo que Dios te da, ya está, primero, te sientes frustrado porque estás insatisfecho. Una persona insatisfecha es una persona frustrada. ¿Y por qué estás insatisfecho? Porque cree que lo que tiene no es bastante, que no es suficiente. No te basta tener un pisito de 2 habitaciones, ¿verdad? Necesitas uno de 4. Igual lo necesitas, pero cuando te sientes insatisfecho, en vez de orar, Señor, ábreme puertas, dame un buen trabajo. Pero claro, tú no honras a Dios
con tus diezmos, tú no honras a Dios con tus ofrendas, tú no honras a Dios dándole al Señor lo que le pertenece y quiere que Él te honre a ti. Es complicado, porque dice la palabra que Dios honra. A ver, digo, Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. Pon a Dios en tu vida en el lugar que le corresponde, hónralo y verás cómo Dios te empieza a abrir puertas. Es un milagro que uno vive cuando lo hace, hermanos. Hay testimonios, podríamos preguntar, hermanos, alguno que pueda dar testimonio, y lo daréis. Gloria a Dios. Codicia, no estoy satisfecho, quiero más, quiero lo que no necesito, quiero más que el otro, más que aquel. Y entonces ya nace también, ya no solamente la codicia, sino la envidia. Y dice ahí, ardéis de envidia. ¿Sabe que la envidia quema? Quema. Y te come la salud. Te come la salud. Te nace la úlcera. Te empiezan montón de problemas físicos, ¿verdad? Psicosomáticos. Y empiezas a sentirte fatal. Qué malo es ser envidioso. Pero pasa lo mismo. Bueno, tener envidia es que yo quiera el coche de... No, bueno, pero cuidado, la Biblia usa la palabra celos. Basta con sentirte en competencia con otro. Ya estás envidiando. Basta que te sientas rival con otro, ya estás sufriendo envidia. Entonces, codicias pero no tienes, porque solo codiciar no te da nada. Tú dale gracias a Dios. Tantas veces dice Pilar, eso hay que ser agradecido, es verdad, es doctrina bíblica. Empieza a agradecerle a Dios y verá cómo Dios te da más. Verás cómo Dios te guía, verás cómo Dios te abre puertas. A veces uno ve la vida de algunos y dice, pero ¿por qué no hay cambios? Más tarde se ve por qué no había cambios. Ardemos de envidia, ¿verdad? Pero no alcanzamos lo que deseamos. Vemos que otros prosperan y nos cae mal. Incluso lo decimos, ¿por qué fulanito Dios lo bendice y a mí no me bendice? Y encima pensamos que porque Dios bendiga a aquel es que a aquel le está dando lo que te pertenece a ti. Y sabe que Dios es rico suficientemente para darnos a todos y que nadie sea perjudicado por la bendición de otro. Si Dios te bendice a ti, no perjudica a otro. No perjudica a otro. Dios tiene riquezas para ti, todas las que Él entiende que te corresponden, pero tienes que ponerte en tu lugar. En consecuencia, combatimos, luchamos, ¿verdad? Porque los conflictos entre los hermanos nacen de nuestras pasiones. La palabra que va a usar ahí, y un poco más adelante, es la palabra griega edonos, que es de donde viene esa palabrita que hoy circula tanto, que se llama hedonismo. ¿Sabe lo que es el hedonismo? Es la búsqueda del placer. El querer pasarlo bien, que lo único que te interesa es pasarlo bien. Hedonismo se aplica, ¿verdad? Es un término filosófico porque había en Grecia, en la Grecia del tiempo de Pablo, había dos corrientes filosóficas opuestas. Una eran los estoicos, y los estoicos eran ascéticos, era que había que comer poco, dormir encima de una tabla, en fin, una filosofía que contaminó el cristianismo. Y la otra eran los epicúreos, está en el libro de los Hechos. Y los epicúreos, porque su maestro era Epicuro, ellos proclamaban que lo que el hombre tenía que hacer, es decir, el hombre y mujer, era disfrutar de la vida, el placer. Uno, el dolor, el sufrimiento, los otros el placer. Y esas corrientes pues eran las fundamentales, pero esa del hedonismo está hoy totalmente insertada en la sociedad que vivimos. Se trata de vivir lo mejor posible,
de tener lo más posible, de tener éxito, ¿verdad? Tanto libro que hay ahí para conseguir el éxito, lo de autoayuda. Nosotros no necesitamos autoayuda, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Claro que tú también te tienes que ayudar, pero por mucho que hagas por autoayudarte, si no tienes al Señor contigo, no tienes nada. Bueno, no oraban. Y a veces nosotros tampoco oramos, pero bien que combatimos, luchamos, peleamos, pleiteamos, pero no tenemos nada. Porque quien no ora no tiene respuesta. Y en vez de convencer, lo que tratamos es de eliminar a nuestro oponente. Por eso dice matáis, porque no lo matamos con la pistola, no lo matamos con un cuchillo, no lo estrangulamos, pero tratamos de eliminarlo de nuestra vida. ¿Verdad? A este lo echas, al otro, esto no lo quiero ver. A mí me lo han pedido. Elimina a fulanito o a fulanita para no dar pistas. ¿Verdad? Sí, hermano, tratamos de eliminar al oponente o al que nosotros creemos que nos está haciendo barrera, que nos está perjudicando en la iglesia. ¡Qué pena! Y si oramos, oramos mal, porque algunos hacen alarde de que oran mucho. Pero si oras mal, estás perdiendo el tiempo. He contado a veces de uno que vino un día, me había dicho, hace muchísimos años, era yo jovencito, pastor jovencito. Pastor, yo me he comprometido con Dios a orar 2 horas diarias. Y venía al lugar de culto, que era muy pequeñito, y allí se ponía supuestamente a orar. Pero cuando yo llegaba estaba durmiendo, con la cabeza puesta en la banca, así. Le tocaba, estaba orando, sí, estaba orando. Pero, vale, eso es una anécdota un poco graciosa, pero muchas veces oramos, pero como la actitud del corazón es mala, lo que oramos no vale. Y entonces Dios no responde, ¿verdad? Si tu oración es incorrecta, oras mal, y entonces tu oración es vana. Y sepas una cosa, porque todos hemos aprendido a orar en el nombre de Jesús, ¿amén? Pero decir en el nombre de Jesús, si solo es una fórmula, no vale. Porque decir en el nombre de Jesús significa que Jesús te está respaldando en la oración. Y para que Jesús te respalde en la oración tiene que ser correcta. ¿Amén? Señor, quítame a fulanito del medio, en el nombre de Jesús. ¿Y tú crees que Jesús va a respaldar eso? Qué equivocado. Bueno, después habla de la murmuración, aunque es al final, habla de murmuración. Es decir, los comentarios de esos solapados a espaldas de otros, que siempre implican un juicio. Por eso dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Los unos de los otros, es decir, todos, estamos todos incluidos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, que es lo que tenías que ser, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, uno solo es el juez supremo que llamamos, que puede salvar y condenar. Y dice una frase un poquito fuerte, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Para que juzgues a otro. Y eso lo dice también Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas. ¿Tú quién eres? Para que juzgues a siervo ajeno. Porque, hermanos, nosotros aquí somos siervos, pero del Señor. Ninguno de ustedes es siervo mío. Y me perdonan, pero yo tampoco soy siervo de ustedes. Yo les sirvo a ustedes y todos ustedes colaboran conmigo y nos servimos los unos a los otros. Pero todos somos siervos del único amo, del único soberano, del único Señor que es Él. Por eso aquí no exigimos a nadie nada. Predicamos, pedimos que voluntariamente los hermanos se esfuercen,
que aporten lo que tienen que aportar, pero no exigimos a nadie, ¿verdad?, que estén con nosotros, que hagan lo que tienen que hacer. Eso es Dios el que tiene que ponerlo en tu corazón y tú el que tienes que hacerlo. ¿Cuáles son los resultados negativos? ¿Verdad? Son estos que estamos viendo. Es fácil murmurar. Es fácil dejarse llevar por un comentario. Lo difícil es corregir el daño que se hace. Y sabes una cosa, Dios oye las murmuraciones nuestras. Léete el libro de Éxodo, léete el libro de Números y vas a ver cuántas veces Dios oyó la murmuración del pueblo de Israel contra Moisés. Hasta su hermana y su hermano murmuraron y dijeron, este solo es el jefe aquí, nosotros también somos jefes. Y bueno, y lo que pasó y muchas más cosas. Dios oye las murmuraciones. Así que no caigamos en el error. Y Pablo dice en Gálatas 5:26, no busquemos la vanagloria. No busquemos la vanagloria. Es una gloria vacía, la que nos damos nosotros es vacía. La gloria verdadera es la que da Dios. Amén. Eso. Porque el resultado es que acabamos irritándonos los unos a los otros. Molesta. Y yo me irrito y tú te irritas y todos nos irritamos. Y si todos nos irritamos, esto se vuelve, ¿verdad?, de una olla hirviendo, una casa de locos, algo que no sería iglesia. Así que no nos irritemos los unos a los otros y no nos envidiemos los unos a los otros, es decir, que no tengamos rivalidades los unos con los otros. Y ya sabes que los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu son los frutos del Espíritu, pero entre las obras de la carne están las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las herejías, las envidias y los homicidios. Producto de la carne, no del Espíritu. Yo me pregunto, ¿por qué no paramos los pleitos en cuanto comienzan? ¿Por qué no paramos los conflictos en el mismo momento en el que comienzan? Porque tenga quien tenga la razón, da igual, son fruto de la carne. Quien es más espiritual, pues debería ser el primero o la primera en saber cómo se paran los pleitos y las contiendas entre los hermanos. Primero, no dar lugar a que nuestras frustraciones la produzcan, pero segundo, cuando surgen hay que pararlo inmediatamente. Cuando te llega un rumor, hoy me ha llegado, ¿verdad?, por el WhatsApp famoso de un hermano de otra ciudad, me mandan algo diciendo que si te tomas agua con bicarbonato y limón, se te quita el virus. Muere el virus. Digo, anda, ¿y cómo los médicos no han sido capaces de descubrirlo? Y le mando el mensaje, digo, mira, no te creas tontería porque ya estaría el virus acabado. Pero no, circulan cosas y la gente se las cree. ¿Y sabe por qué muchas veces la gente se las cree? Porque te cuentan algo que te gusta que te la cuenten. ¿Verdad? Entonces, regla número 1, cuando te llega un rumor de alguien, una crítica, un chisme, páralo y dice, mira hermano, ora por el hermano, vamos a orar por el hermano, ¿verdad? Y paras el tema y no lo extiendas más. Es curioso, por las redes sociales la gente extiende cosas, barbaridades y bueno, el otro día se hablaba un pequeño fuego, ¿verdad? Un pequeño fuego quema todo un bosque. Y el daño que se hace en la iglesia es tremendo. Para los pleitos, para los rumores, para todo este tipo de cosas, ¿verdad? Recuerda un proverbio muy interesante. Proverbios 17:14. Dice, el que inicia la discordia es como quien suelta las aguas. Y ahora con admiración, con un signo de admiración, como diciendo, abandona pues la contienda antes de que se complique. ¿Te parece bien?
Es un consejo, no es un mandamiento, es un consejo. Porque alguien me dijo a mí un día, no es que lo que dice Proverbios son mandamientos. No, no son mandamientos, son consejos. Abandona la contienda, porque después se enreda. Yo digo una palabrita, el otro me dice otra, el doble de fuerte, ahora yo el cuádruple de fuerte, ahora el otro 8 veces más, y va creciendo, y ahora yo lo extiendo por todo mi alrededor, tengo mis adeptos, el otro sus adeptos. Por favor, para la contienda antes de que se complique. Y hermanos, no podemos constituirnos en jueces por razones muy sencillas. Primero, porque el único juez legítimo es Dios mismo. Pero mira, nosotros si juzgamos nos hacemos parte o somos parte. Y si no somos parte, tomamos partido. ¿Crees tú que un juez que es parte o que toma partido puede ser juez? Pregunto, no puede, lo quitan, no puede ser juez. Segundo, nuestros intereses pesan en nuestros juicios. Porque todo el mundo busca su beneficio, sus intereses, y aunque parezca que somos súper desinteresados, es mentira. Todos tenemos intereses personales particulares. Tercero, no conocemos la realidad de los hechos, ni el corazón de las personas, ni sus circunstancias, no las conocemos plenamente. Y lo que nosotros podemos entender como algo que está muy mal, resulta que no hemos entendido nada y no es tan mal. Cuarto, tendemos a pensar mal y nos dejamos llevar por nuestras sospechas o por nuestras propias ideas. Y entonces el juicio es erróneo. Quinto, no solemos ponernos en el lugar de la otra persona. Simplemente juzgamos, pero no sabemos, ¿verdad?, la realidad de la otra persona. Sexto, carecemos del amor y de la misericordia suficiente como para poder ser jueces justos. Y por último, es que no nos toca a nosotros juzgar, simplemente no nos corresponde. Y por eso se nos dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No lo vamos a leer aquí, pero te recomiendo también leer Romanos 14, pues lee todo el capítulo y te viene bien. Y ya, por último, hermanos, la tercera parte, ¿cómo vencemos todo esto? Porque está bien, hemos hablado de cosas, Santiago ha sido duro, ha dicho cosas muy fuertes, pero no se queda ahí. Siempre cuando Dios amonesta y cuando los profetas de Israel llamaban la atención al pueblo, siempre había una palabra de restauración. Siempre había una puerta abierta a la conversión, al arrepentimiento, a cambiar de rumbo. La victoria. ¿Dónde está la victoria? Cuando dice, pero Él da mayor gracia. Qué bien, hermanos, palabras durísimas las anteriores, pero esta ya me consuela. Esta ya me apacigua. Esta ya me vale. El pero de Dios. Sí, esa es la realidad vuestra. Así sois humanos, simplemente somos humanos. Pero en Dios está la gracia suficiente. Amén. No es que yo no puedo. No es que eso es imposible para mí. Entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios no es solamente que gratuitamente te perdona los pecados. Eso es parte de la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho más, porque en la gracia de Dios, es decir, toda su oferta gratuita que tiene para ti, está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana. Por eso Él no solamente murió en la cruz, pero resucitó. Pero no solamente se quedó ahí, sino que unos días más tarde mandó al Espíritu Santo para que llenara tu vida. Y llenó la de aquellos discípulos en Pentecostés, pero siguió llenándolos después más tarde y durante 20 siglos ha estado llenando vidas y hoy, en el día que vivimos, siglo XXI, el Espíritu Santo sigue cayendo sobre los creyentes, sigue bautizando con su poder y sigue dando la gracia, la capacidad, el poder y es más, es que lo produce Él.
Si no tienes que hacer esfuerzo, deja que el Espíritu Santo te llene y verá cómo empiezas a producir. ¿Qué decía Rocío? Que su vida había cambiado. El año pasado cuenta cosas negativas, pero por un milagro. Claro, eso es la conversión, es un milagro. Todo ha empezado a cambiar y todo es distinto, todo es diferente. ¿Quién hace eso? Porque ella tenía una fuerza de voluntad, así, pequeñita pero poderosa. No, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Gloria a Dios. Y ahí está la victoria. Para superar nuestras frustraciones, mejor evitarlas, contamos con la gracia de Dios. Su poder, su sabiduría, su amor, su sentir misericordioso, y todo nos viene otorgado por gracia. No tienes que hacer ningún esfuerzo. El único esfuerzo es abrir la puerta de tu corazón y dejar que Él te llene. Después, Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. Así que si queremos su apoyo, tenemos que ser humildes. Y a veces esa palabra soberbia nos resulta o nos cae grande. Pensamos que una persona soberbia es una persona insoportable, ¿verdad? Que terrible. Pero es que la soberbia se manifiesta también a baja escala. La palabra original habla de una manifestación. Ya sabéis que hiper significa muy grande, ¿verdad? Un hipermercado es un mercado, pero muy grande. Y todo lo que se le añade el hiper es que es muy grande. Y al hiper se le añade la otra partícula que es faneo, que es manifestarse. El que se manifiesta muy por encima de lo que es. Y no hace falta ser una persona esta que va dando patadas a todo el mundo y latigazos y que soberbio. No, basta que tengamos un poquito de prepotencia, ya somos soberbios. Ya somos soberbios. Todo aquel que yo quiero ser el primero, yo quiero estar al frente, que me vea todo el mundo, que todo el mundo me reconozca. Pues ya estamos, ¿verdad?, hiperventilando nuestra autoestima de manera excesiva. Y eso es soberbia. Y Dios resiste a los tales, pero al humilde le da gracia, y es lo que necesitamos. Dios da mayor gracia, pero ¿cómo la recibe? Siendo humilde. ¿Quieres gracia de Dios? Sé humilde. Y por eso añade después, someteos pues a Dios. Hay otros lugares bíblicos que dicen someteos unos a los otros. ¿Por qué? Porque lo mismo que con el amor, dice que ¿cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano que está al lado? Pues lo mismo. ¿Cómo puedes someterte a Dios si no te sometes a quien te toca someterte, que está a tu lado? Significa aceptar autoridad. La de Dios, que es soberana y absoluta. Pero Dios delega también su autoridad y, ¿verdad?, entonces produce obediencia. La obediencia no es simple acatamiento. La obediencia implica el corazón. Y dice también resistid al diablo. Aquí en esta iglesia, ¿verdad que no se habla mucho del diablo? ¿A que no? Pero sí hablamos de él de vez en cuando hay que hacerlo. Lo que no hacemos es que el diablo sea el protagonista del culto, como ha pasado en algunos tiempos, en algunos momentos, y con esa se han inventado, bueno, es verdad que hay una guerra espiritual, pero cuando eso lo llevamos a nuestro todo, pues empezamos a darle gloria al diablo en vez de dársela a Dios. Pero aquí dice resistir al diablo. Resistir al diablo. El diablo no es el culpable de todos nuestros pecados, porque nuestra propia carne ya propicia el pecado. Así que no le eches siempre la culpa al diablo. Es que el diablo me engañó. Es que sí, el diablo engaña. Pero piensa un poquito en ti mismo. Ahora, al diablo resístelo. Tiene sus trucos. El diablo, Satanás, no está en todas partes. No. Pero tiene muchos demonios repartidos por el mundo. Eso es verdad. ¿Vale? Pero resiste al diablo. Esas voces que te vienen. Hay 3 voces. La voz de Dios, suave y amable. La voz de la carne, de ti mismo.
tú ya la conoces. Y la voz del diablo, que también es suave, pero no es amable, ¿verdad? Porque lo que trata es de seducirte, de engañarte, de llevarte a su territorio. Y una vez que estás en su campo, ¡tras!, te asesta la puñalada. Y lo dijo Santiago en el principio, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie, pero cuando la tentación viene empieza ahí a elaborar todas las cosas hasta que caes en el pecado. Bueno, someteos pues a Dios. Resistid al diablo porque es la única manera de ponerlo en fuga. Hay que cortarle el paso. Hay que cerrar las puertas de nuestra vida y las ventanas. ¿Y cuáles son esas puertas y ventanas? ¿Serán los ojos y los oídos? Acuérdate de Eva. Eva cayó en un error, es dialogar con el diablo. Empezó el diablo a hablar. Y el diablo hizo que sus ojos se fijaran en lo que él quería que se fijaran. Y lo dice el texto. Y sabe, el diablo siempre quiere que dirijas tu mirada a lo que a él le interesa, que veas el fallo en todos los demás, que veas esto, que veas lo otro. No quiere que veas la gloria de Dios, quiere que veas lo que él quiere, y además tiene una lupa grande, como decíamos el otro día, para que veas de manera más, distorsionada. Tiene sus aberraciones cromáticas y ópticas. Entonces, Eva escuchó, Eva vio y Eva pecó. ¿Quieres darle oído al diablo? Te lo puedes dar, pero sepas que te va a engañar. ¿Quieres poner los ojos donde el diablo quiere que los ponga? Ponlos, pero sepa que vas a caer en la trampa. Dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La clave de todo siempre está en tener una vida de comunión con Dios. Vida de comunión con Dios. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú aprendes a orar bien en el Espíritu, Dios cambia tu corazón. Y todo lo negativo que hay allí, Él lo transforma en positivo. Limpiad las manos, que es una metáfora. Significa que no participes de las injusticias que se producen a tu alrededor. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que están confundidos, los que no saben cómo son las cosas, se preguntan y siempre acuden al lado equivocado a preguntar para averiguar. Hay dónde preguntar, hay dónde averiguar. Y dice, limpia tu corazón de la basura, de las murmuraciones, de los chismes, de los sentimientos negativos, de las dudas. Y dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto simplemente es arrepentimiento. Y ahora dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero la cosa común entre los seres humanos es que el ser humano prefiere exaltarse él mismo. Pero la gloria que me doy yo, dice, no es gloria. Es vana gloria. Y la vana gloria produce irritación a nuestro alrededor. Arrepentimiento, humillación delante del Señor y verás cómo Dios te levanta. Esa es la clave de la victoria. Pero ¿somos capaces de confiar en Dios para que sea Él quien nos vindique? ¿Para que sea Él quien nos defienda? Dice, no te vengues tú mismo, deja que Dios se ocupe y verá cómo Dios te vindica. Pues entonces, para concluir, la pregunta, ¿verdad? Una pregunta surge de por qué esos versículos surgen detrás de la parte positiva. Yo creo que, porque después de la amonestación de los versículos del 1 al 5, ¿verdad? Podía quedar, viene la parte positiva, pero aún así puede quedar un resquemor entre los hermanos y empezar, eso es murmuración. Entonces el Señor quiere que evitemos eso, simplemente recibe la parte positiva y ahora vigila tus frustraciones. Si quieres evitar los conflictos tuyos con el resto de los seres humanos y con los hermanos sobre todo, tienes recursos. Y esos recursos, ¿verdad?, están en el Señor. Ahora, queremos echar mano de esos recursos. Identifica tus frustraciones
Intenta saber por qué, corrígelas y no dejes que perjudiquen a tus relaciones de tu vida personal, familiar, en la iglesia, en el trabajo, en el mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Es clara, es contundente, a veces dura, pero es la luz de tu Espíritu Santo iluminando nuestros propios corazones. Te damos gracias porque tú atiendes a nuestras necesidades reales y también porque a pesar de nuestra flaqueza, de nuestra incapacidad en ocasiones, Señor, de nuestra imperfección, tú tienes mayor gracia, toda la gracia que necesitemos para salir adelante victoriosos y producir los frutos del Espíritu en vez de las obras de la carne. Pido que nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros y que esta palabra que nos ha sido expuesta, Señor, no caiga en saco roto, sino que tomemos la decisión, cada uno de nosotros, de ponerla en práctica para que no seamos meramente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga.